Bienvenido a tu siguiente clase de química. Te habla Víctor Alexander Colina, tu primera clase del segundo parcial. Nuestra clase de completación y ajuste de las ecuaciones químicas según la naturaleza de la reacción. Para lo cual el objetivo de la clase será completar las ecuaciones químicas dados los reactivos según su naturaleza y reconociendo el tipo de reacción química. Brevemente hacemos un repaso de lo que vimos en tiempo anterior, los tipos de reacciones químicas. Vimos que había reacciones de composición, síntesis o combinación, como las quieras llamar, donde dos elementos o más se combinaban para formar uno solo. Reacción de descomposición, donde un compuesto se disociaba en sus elementos más simples o compuestos más simples a partir de él. La reacción de desplazamiento simple o sustitución. Tenemos la reacción de doble desplazamiento o metátesis, la reacción de neutralización ácido y base para formar sal y agua, reacciones endotérmicas, donde la energía se necesita como parte de los reactivos, produciendo lo que va a producir y además generando un espacio frío alrededor del sistema donde ocurre la reacción. Y la reacción exotérmica, que más bien libera energía, por eso aparece del lado de los productos, y que su manifestación es que se calienta la región donde ocurre la reacción. Algunos ejemplos de reacciones de síntesis o combinación son los que vemos acá. Nitrógeno e hidrógeno para formar amoníaco. Las reacciones entre dos no metales dan compuestos covalentes, como estos que tenemos acá. Las reacciones entre un no metal y un metal dan sales, como el sulfuro y el hierro, producen sulfuro de hierro. Las reacciones entre un elemento y oxígeno producen óxidos, como los óxidos básicos o los óxidos ácidos, que ya hemos visto. Las reacciones entre un óxido y agua producen hidróxidos, por ejemplo, óxido de calcio y agua, hidróxido de calcio. Las reacciones entre un anhídrido o llamado óxido ácido y agua producen ácidos oxácidos o oxoácidos, como el ácido sulfuroso que tenemos acá, formado a partir del anhídrido sulfuroso y agua. Las reacciones entre un óxido metálico y un anhídrido dan sales, como tenemos este óxido de calcio más el anhídrido sulfuroso produciendo sulfito de calcio. Es importante reconocer qué clase de compuestos se van a formar porque el objetivo es precisamente completar reacciones químicas a partir de esto. Aquí tenemos un resumen breve de algunas de las más importantes. Metal más oxígeno produce óxido básico, no metal más oxígeno, óxido ácido o anhídrido. Oxígeno básico más agua o hidróxido. Es decir, no un oxígeno básico, sino más bien un óxido básico. Óxido básico. Oxígeno básico hace referencia a un oxígeno presente en un óxido ácido, básico, por lo tanto es lo mismo que digas un óxido básico y agua por un hidróxido, anhídrido más agua ácido oxácido, metal más no metal sal y metal más hidrógeno hidruro, y puede ser un no metal más hidrógeno también un hidruro, recuerda eso. Aquí tengo un resumen, aquí tenemos un resumen. Recuerda que un no metal más hidrógeno también puede producir un hidruro. Son algunos de los casos más básicos, pero en otros tendrás que deducir a partir de la ecuación química que se puede formar. Este es un mapa, digamos, mental, conceptual. Un proceso químico, que la ecuación química representa un proceso químico que puede ser de doble descomposición. Aquí tenemos ejemplos: óxido básico más ácido, sal y agua, ácido e hidróxido, sal y agua, sal y sal produce dos sales por doble descomposición. Descomposición, tenemos simplemente con óxido básico puede producir un metal y liberar oxígeno. Una sal puede descomponerse en una sal más simple de oxígeno, y el agua, por medio de electrólisis, por medio de electricidad, que es lo que significa este símbolo, puede disociarse en hidrógeno y oxígeno molecular. Recuerda que este triangulito refiere a que se necesita calor para que la reacción ocurra. En los desplazamientos, por ejemplo, la reacción entre un metal y un ácido produce una sal y libera hidrógeno, y un metal alcalino más agua produce un hidróxido y también puede liberar hidrógeno. ¿Okay? Y las de combinación, las que vimos ahorita, mencionadas anteriormente. En tal sentido, tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, la producción del óxido de magnesio. Fíjate, un metal más oxígeno, óxido de magnesio, óxido de aluminio, metal más oxígeno, carbono y oxígeno, dióxido de carbono, un óxido ácido, nitrógeno de oxígeno, monóxido de nitrógeno, que puede estar formando óxido ácido. Fíjense que en todas se requiere calor. Tiene el triangulito en todas, igual que en esta de descomposición. Este clorato de potasio se descompone en una sal más simple, cloruro de potasio y oxígeno, y este nitrato de sodio y nitrito. Siempre que una sal del tipo nitrato se va a descomponer, puede descomponerse en la anterior más simple de estado de oxidación, por ejemplo, pasar de una sal ato a una sal hito, nitrito, de un nitrato, un nitrito, un sulfato, un sulfito, puede estar pasando y liberar oxígeno. El peróxido de hidrógeno
se descompone en agua y oxígeno. Toda se libera calor. Tenemos ejemplos. Aquí tenemos ejemplos de combinaciones de ácidos hidróxidos para formar sal y agua. Pueden ser ácidos hidrácidos o ácidos oxoácidos. En todo caso, lo que sucede es que se intercambian los aniones con el ion oxidrilo, cloro con el ion oxidrilo, cloruro de sodio y agua. Aquí el sulfato desplaza para formar sulfato de bario y el hidróxido, por supuesto, con los hidrógenos libres del ácido para formar el agua. Estos son otros ejemplos de reacciones de combinación y otras de doble descomposición. Fíjate, una sal más un ácido produce una sal y otro ácido. En este caso, el fluoruro de calcio lo que hace es que el sulfato se combina con este metal y el flúor que tengo aquí se combina con este hidrógeno para formar un ácido hidrácido. En este caso, el hidróxido más un ácido forma sal y agua. Aquí tenemos una sal y otra sal. Cloruro de sodio y nitrato de plata produce cloruro de plata, nitrato de plata por doble descomposición. Sal y una sal produce sal más sal. Aquí una sal y otro ácido produce una sal y otro ácido. El nitrato se combinan. El nitrato que tengo acá se va a combinar con el hidrógeno que se va a desprender del ácido clorhídrico para formar ácido nítrico, y el cloro que quedará libre se combinará con la plata para formar cloruro de plata. A manera de repaso, la diapositiva 9 tendrás que subirla como actividad en clase el día de hoy al insumo correspondiente. Y básicamente será: en cada una de las siguientes fórmulas químicas hay un error, revísala con atención y escribe el compuesto correctamente. Y vas a formular, balancear y decir qué tipo de cambio químico ocurre en las siguientes reacciones que tienes acá. Te las damos con nombres, tú deberás colocarlas con fórmulas y además balancearlas y decir qué clase de reacción química es según lo que viste en la clase de hoy. Para la clase del siguiente, que es jueves, tendrás que realizar los siguientes ejercicios: formular y completar las siguientes reacciones químicas con base a lo que vimos en la clase. Zinc y ácido clorhídrico que produce hierro. Estos números entre paréntesis corresponderán a los estados de oxidación con los que estás trabajando. Ok, estado de oxidación más 3 más 1 del cobre, cuando se combinan con el oxígeno que forman el anhídrido sulfuroso y agua, el óxido de cromo más agua, el óxido de cromo 3, el hidróxido cúprico y ácido sulfúrico que forma, y potasio y agua. Deberás escribir las fórmulas químicas y balancear las ecuaciones. Y estas que tenemos acá también: ácido clorhídrico, hidróxido de sodio, ácido clorhídrico, hidróxido de magnesio, ácido sulfúrico, hidróxido de sodio. Tendrás que formular las ecuaciones químicas, completarlas y balancearlas. Aquí no es necesario que digas qué tipo de reacción ocurre, porque claro que todas son de neutralización. Ácido e hidróxido, ácido e hidróxido, naturalmente aquí se formará una sal y agua, una sal y agua. Estas dos diapositivas, tanto la número 10 como la número 11, serán tarea para el día jueves. Que sea de provecho tu clase. Hasta la próxima.